Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la Ley de Protección de Datos Personales, la ley número 29.733. Mi nombre es Fernando Suárez, senior de Auditoría en Estrategia y Asesoría Legal Tributaria. Esta ley es muy importante, pero lamentablemente no tiene la debida publicidad, y es por eso que muchas empresas la desconocen. Muchas personas naturales que también están obligadas, o entidades públicas que están obligadas a implementar esta ley, la desconocen. Vamos a hablar un poco de la ley. Vamos a hacer 5 puntos. El primer punto va a ser la introducción a la ley. El segundo va a ser los requisitos para implementar la ley de protección de datos personales. El tercer punto, las infracciones a la ley. El cuarto punto va a ser el registro de las empresas sancionadas, y como quinto punto, un plan de trabajo para implementar la ley de protección de datos personales. Bueno, vamos con el punto número 1. La ley de protección de datos personales nace a partir del artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, que prescribe que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Esto quiere decir que la Ley de Protección de Datos Personales tiene como objeto garantizar el derecho fundamental de la protección de datos personales de personas solamente naturales. Ojo, repito, solamente de personas naturales, no de personas jurídicas, ¿no? Para que estos datos personales sean utilizados, se deben cumplir una serie de requerimientos, de obligaciones que prescribe la ley, a la vez el reglamento de la ley y la directiva de seguridad de la información, que se desprende también de la ley. ¿Para qué? Para prevenir actos ilícitos, como por ejemplo extorsiones. Bueno, el alcance de la ley, tenemos lo que es de cumplimiento obligatorio para las personas jurídicas, personas naturales y entidades del Estado que utilizan datos personales de personas naturales. Por ejemplo, las empresas tienen trabajadores. En este sentido, utilizan sus datos personales, como son nombres, direcciones, teléfonos, datos familiares, remuneraciones, etcétera, etcétera, ¿no? La protección de datos personales en el mundo. Hay países que ya cuentan con una ley que administra lo que es la protección de datos personales, ¿no? Tenemos a Japón, tenemos a la India, tenemos a España, a la Unión Europea, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Australia, etcétera, etcétera. La ley de protección de datos personales en el Perú es muy similar a la ley española. Se origina de la ley española. En España se llama Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Acá se llama Ley de Protección de Datos Personales, y son muy parecidas, ¿no? Ahora, la protección de datos personales en el contexto regional lo podríamos clasificar en 3 tipos, ¿no? Aquellos países que tienen un proyecto de ley acerca de la protección de datos personales que todavía está en proyecto. Tenemos los países que ya tienen una legislación que está poco definida, pero todavía no cuentan con un órgano supervisor. Y como la tercera clasificación, tenemos a países que ya se encuentran con una ley definida y que ya tienen un órgano supervisor, ¿no? Los países que están todavía en proyecto de ley, la implementación de esta ley de protección de datos, tenemos a El Salvador, tenemos a Ecuador, tenemos a Venezuela. Los países que tienen una legislación poca definida y que no tienen un órgano supervisor, tenemos a Guatemala, Panamá, Bolivia, Paraguay, Chile. Y los países que ya tienen una legislación definida y un órgano legislador, tenemos a México, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Argentina. Ahora vamos a la Ley de Protección de Datos
netamente en el Perú. ¿Cómo ha sido la evolución de esta ley dentro del tiempo en el Perú, ¿no? Como les comentaba, esta ley se desprende del artículo 2, artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú. Luego de eso tenemos el proyecto de ley que se aprueba el 7 de junio del 2010, que es el proyecto de ley de protección de datos personales. Luego del proyecto de ley tenemos ya la ley de protección de datos personales, que se publica el 3 de julio del año 2011 en el Diario Oficial Peruano. Luego de ello tenemos el reglamento de la ley de protección de datos, que se publica el 22 de marzo del 2013, pero que entra en vigencia 30 días hábiles a partir de su publicación, es decir, entra en vigencia a partir del 8 de mayo del 2013. A partir de ahí, esta ley ya es fiscalizable, ya hay una autoridad que viene fiscalizando. Pero ¿qué pasa? A partir del 8 de mayo, como les repito, del 2013 ya es fiscalizable. Sin embargo, la autoridad cree conveniente dar una prórroga de 2 años para que las empresas puedan alinearse como debe ser bueno, el plazo es bastante generoso, son 2 años. Y es decir, a partir del 8 de mayo del 2015 se acaba el plazo y ya es fiscalizable todas las personas naturales, todas las personas jurídicas y todas las entidades del Estado que manejen datos personales de personas naturales. Y como complemento tenemos una directiva de seguridad de la información que se publica el 11 de octubre del 2013, ¿no? En ella encontramos ciertas medidas técnicas, ciertos parámetros que debiéramos aplicar en la implementación de esta ley de protección de datos personales. Bueno, los datos personales comprenden información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que hace identificable a una persona. Es decir, si yo tengo una foto, puedo identificar a una persona. Ese es un dato personal que debiera estar resguardado según lo que establece la ley. Si yo tengo los nombres de una persona, si tengo la dirección de una persona, si tengo datos de su vida familiar, también son datos personales que también deberían estar resguardados de acuerdo a la ley. Ahora, la ley agregó conveniente clasificar esos datos personales en 5 tipos. Tenemos datos de carácter identificativo, que son nombres, apellidos, DNIs, números de teléfono, etc. Tenemos datos de carácter personal, que son estado civil, fecha de nacimiento. Tenemos datos económicos, financieros y de seguros, que son créditos, préstamos. Tenemos datos de carácter social, que es pertenencia a clubes, características de vivienda. Tenemos datos sensibles, que son valga la redundancia, los más sensibles, que son ingresos económicos, huella digital, y estos deberían estar con un grado de vigilancia mayor, por ser sensibles. Como les decía, en el Perú ya tenemos un ente encargado de fiscalizar la implementación de esta ley de protección de datos personales, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no?, que pertenece a la Dirección General de Transparencia y Acceso Público a la Información y Protección de Datos Personales, que a la vez esta pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, la Ley de Protección de Datos Personales está sujeta a la labor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a hacer una definición de algunos datos, de algunos términos, como por ejemplo datos personales. ¿Qué es un dato personal? Como les decía, ¿no? Un dato personal es una información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, etc., que me permite identificar a una persona. Ese es un dato personal, y que esos datos personales deben estar debidamente resguardados de acuerdo a ley. ¿Qué es un banco de datos personales? Un banco de datos personales es un conjunto de datos organizados, ya sea que esté automatizado o no, independientemente del soporte que se utilice, ¿no? Esto es un banco de datos personales, es un conjunto organizado de datos personales.
¿Quién es el titular del dato? El titular del dato es la persona natural a la cual le corresponden estos datos personales. Por ejemplo, una empresa tiene trabajadores. Esos trabajadores tienen datos sobre remuneraciones, teléfonos, direcciones. Estos datos que pertenecen a estos trabajadores, esos datos son sensibles, y el titular del dato en este caso es el trabajador, es decir, la persona natural a la que le corresponden los datos personales. Ese es el titular del dato. ¿Qué son datos sensibles? Los datos sensibles son aquellos datos de la esfera más íntima de la persona, como podemos citar acá, por ejemplo, los ingresos económicos, las opiniones o convicciones políticas, las características físicas, etc., etc. Esos son datos sensibles y que deben tener o acaparar una mayor atención en cuanto a la seguridad o al resguardo de ellos. ¿Qué es tratamiento de datos personales? Tratamiento de datos personales es cualquier operación o procedimiento técnico que se utiliza o que se lleva a cabo para consultar, para registrar, para organizar, almacenar, modificar, bloquear, cancelar el procesamiento de los datos personales. Eso viene a ser el tratamiento de datos personales, ¿no? La forma como la persona natural, la persona jurídica o la entidad del Estado lleva a cabo la operación de los datos personales, ¿no? Ya sea para modificarlos, para registrarlos, para hacer consultas, para cancelarlos, para bloquearlos. Eso es tratamiento de datos personales. Por otro lado tenemos titular del banco de datos personales. ¿Quién es el titular del banco de datos personales? El titular del banco de datos es la persona natural, la persona jurídica o la entidad del Estado que hace uso de los datos de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores, siempre que estos trabajadores, clientes o proveedores sean personas naturales. El titular es la empresa o la entidad del Estado o la persona natural. ¿Quién es el responsable del tratamiento, no? Acá hay dos cosas. Uno es el responsable del tratamiento y otro es el encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento es la persona que decide cómo es que va a ser el tratamiento de los datos, cómo es que se van a ingresar a la data, cómo es que se van a modificar, cómo es que se van a eliminar de pronto. Y el encargado es la persona a la cual, bueno, el responsable le va a dar funciones para el tratamiento de los datos personales, ¿no? ¿Qué es la transmisión? La transmisión de los datos, acá la transmisión de los datos personales hay dos escenarios. Tenemos el escenario de que podemos transmitir estos datos personales de una empresa peruana a otra empresa que también es peruana y de una empresa peruana hacia una extranjera, ¿no? Para ambos casos hay formularios que se deben de llenar y obviamente inscribirlos en la autoridad, ¿no? Pagando un derecho que se paga en el Banco de la Nación, que es de 52 soles 30, llenando el formulario 4232 por cada banco de datos que se manejen, ¿no? Ahora, hay principios que rigen la protección de datos en el Perú. Tenemos el principio de legalidad. Definitivamente, en ese principio de legalidad tenemos la ley propiamente dicha. Tenemos el principio de consentimiento, es aquel que nos indica que los datos personales deben tener el consentimiento expreso e inequívoco de los dueños de los mismos. Es decir, si yo, empresa, tengo datos personales de mis trabajadores, yo debo de definirle en un documento qué datos tengo de él y para qué los voy a utilizar. Y al final del documento él debe de firmar dando su aprobación para el uso y tratamiento de estos datos personales. Ese es el principio de consentimiento. Luego tenemos principio de proporcionalidad, principio de finalidad. ¿No? El principio de finalidad obviamente es el fin que yo le voy a dar a ese dato personal. Por ejemplo, si es un cliente, de pronto le puedo pasar información a una empresa que es mi vinculada
yo le podría pasar información. En este caso tengo una finalidad, que es que mi vinculada también trabaje con este cliente que yo ya tengo, ¿no? Tenemos el principio de seguridad, tenemos el principio de disposición de recursos, principio de calidad, entre otros. Bueno, hay un registro nacional de protección de datos personales que lo administra la autoridad. En este registro nacional de protección de datos personales tenemos los bancos de datos, ya sean de personas, de entidades públicas o ya sean de personas jurídicas, ¿no? Tenemos también códigos de conducta que son netamente de protección de datos, que también están inscritos acá en esta base de datos del Registro Nacional de Protección de Datos. Tenemos las sanciones, las medidas cautelares o correctivas, que también están en este registro de protección de datos, y tenemos los flujos transfronterizos también. En la Ley de Protección de Datos Personales encontramos los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Son aquellos derechos que tiene el titular del dato al acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. Es decir, si yo soy el dueño del dato y la empresa para la cual yo trabajo tiene mi información, yo quiero saber qué información tiene de mí, entonces tendría que yo aplicar el principio de acceso. Si yo quiero cancelar cierta información que tiene la empresa, que ya cambié, por ejemplo, de número de teléfono, yo tendría que utilizar el principio o aplicar el principio de cancelación. Y si yo quiero oponerme a que la empresa no utilice tal o cual dato porque no le va a servir, entonces yo aplicaría el principio de oposición, ¿no? Ahora, hay medidas organizativas, legales y técnicas que se tiene que cumplir para tratar esta información, ciertos criterios que se deben de cumplir para hacer el tratamiento de los datos personales, ¿no? Los bancos de datos los podemos clasificar de acuerdo al fin que tengamos, ¿no? Podemos tener bancos de datos de personal, es decir, de trabajadores, podemos tener bancos de datos de clientes y podemos tener bancos de datos de proveedores, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos bancos de datos, ¿no? Pueden ser bancos básicos, intermedios, complejos o críticos. Depende de la cantidad, por ejemplo, de personas que yo tenga en este banco de datos, ¿no? Depende de los datos también, de la cantidad de datos, si son datos sensibles o no, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros podríamos clasificar a los bancos de datos como básicos, intermedios, complejos o críticos, ¿no? Que para ello nos ayuda la Directiva de Seguridad de la Ley de Protección de Datos, que nos establece ciertos criterios a utilizar para clasificar los bancos de datos. Dentro de las medidas organizativas y legales que se deberían tener, están las estrategias de cumplimiento, es decir, cómo yo voy a cumplir con la ley, qué medidas dentro de mi empresa voy a tomar para que la ley se haga efectiva y yo pueda cumplir con ella sin saltar ningún requerimiento. También tenemos el marco normativo en el cual nosotros deberíamos tener procedimientos, políticas dentro de la empresa que también se deberían de cumplir en pro de cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora, hay medidas de seguridad que se deben de cumplir, sean automatizadas o no automatizadas, pero que al fin de cuentas se deberían de cumplir, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de que, por citar un ejemplo, en el caso del área legal, que maneja contratos, por ejemplo, esos contratos los tienen físicos. Esos contratos físicos deberían estar guardados en anaqueles que tengan llave, y que esa llave la debería manejar una sola persona
o las personas que realmente lo van a necesitar y que sean responsables de que esa información no pueda salir a manos de terceras personas que nada tiene que ver con el proceso del tratamiento de estos contratos. Esa es una medida de seguridad, por ejemplo. Otra medida de seguridad es el acceso a los puertos USB de PCs o de laptops. Deberían estar restringidos para ciertas personas. No todas las personas utilizan los puertos USB. Sabemos que podemos bajarnos la data de todos los trabajadores, de sus nombres y direcciones en una memoria y bueno, darle mal uso. Entonces acá se debería hacer una gestión de privilegios. ¿Quiénes van a tener acceso a este puerto USB? ¿Quiénes van a tener acceso a esta información? Y obviamente los que no, se les debería de bloquear los puertos USB. Tenemos medidas técnicas que también nos exige la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Medidas técnicas que pueden ser ISOs, que tenemos también lo que les comentaba, ¿no? Los privilegios para acceder a cierta información, gestión de accesos. Tenemos cumplimiento normativo en el marco de la compañía. Les hablaba ahí de las normas internas que deben tener las empresas para cumplir con la Ley de Protección de Datos. Debería haber también copias de respaldo de la información que yo tengo en las computadoras, porque puede ser que en cualquier momento esta información se pierda y eso no debería de pasar. Ahora, vamos a la parte de infracciones. Hay infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales y esto es importante. Esto es importante, ¿no? Tenemos infracciones que son consideradas leves, graves y muy graves. Por la no implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, nos pueden multar desde 0.5 UITs hasta 100 UITs. Dentro de las leves tenemos, por ejemplo, que no se ha solicitado el consentimiento del titular del dato personal. Es decir, yo no le he puesto el documento a mi trabajador y no le he informado de qué información voy a tener para hacer uso de ella. Él no me ha dado su consentimiento. En esta infracción leve tenemos la multa va desde media UIT hasta 5 UITs. Tenemos también dentro de la infracción leve obstaculizar el ejercicio del titular de los datos personales y obstaculizar el ejercicio de la función fiscalizadora, ¿no? Dentro de las infracciones graves tenemos como por ejemplo incumplir el deber de confidencialidad, el no inscribir el banco de datos personal. Las infracciones acá de tipo grave tenemos una multa que va desde 5 UITs hasta 50 UITs. Dentro de las que son muy graves tenemos atentar contra el ejercicio de los derechos fundamentales, no cesar el tratamiento ilícito de los datos personales y no inscribir los bancos de datos personales luego de que la autoridad lo haya requerido en una oportunidad anterior, ¿no? Acá la multa va desde 50 UITs hasta 100 UITs. Y tenemos otras infracciones que son indemnización por daños y perjuicios y sanciones penales. Bueno, una de las primeras empresas, por así decirlo, que fue multada fue datosperú.org, que definitivamente es una página en donde uno ponía el nombre de una persona o el nombre de una empresa y salía toda la información de esta empresa o persona. Obviamente no tenían el debido consentimiento del titular del dato para hacer uso de esta información, para publicar esta información. Cualquier persona tenía acceso a ella, ¿no? Fue la primera multada. Datosperú.org fue multada con 228.000 soles por atentar contra la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Tenemos también el registro de las empresas sancionadas. Tenemos bancos, tenemos universidades, tenemos clínicas, tenemos supermercados,
¿no? Son 92 sanciones que ya ha interpuesto la autoridad hasta la fecha, desde el 8 de mayo de 2015 hasta la fecha. Tenemos 13.549 bancos de datos inscritos en el Registro Nacional de Datos Personales, ¿no? La inscripción de los bancos de datos, como les comentaba, se da a través de formularios que se descargan de la misma página web del Ministerio de Justicia. Estos formularios se deben de llenar en base a la información que tiene, por ejemplo, la empresa, de trabajadores, clientes o proveedores. Se llena esto, se paga el derecho en el Banco de la Nación y se adjunta una vigencia de poder del representante de la empresa, y esos 3 documentos se dejan en la sede de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. La autoridad tiene 30 días hábiles para respondernos si está bien lo que hemos presentado, si es que falta algún otro documento o está mal de pronto el documento, y nosotros tenemos 10 días hábiles para subsanar la observación que nos ha hecho la autoridad. Bueno, ahí tenemos la lista de las sanciones que ha interpuesto la autoridad, que, como les repito, son 92 sanciones hasta la fecha. Y como última diapositiva tengo un plan de trabajo para implementar esta ley de protección de datos personales. En un primer paso tenemos el relevamiento. Debemos relevar qué información nosotros tenemos acerca de personas que pueden trabajar con nosotros, como les decía, trabajadores, clientes, proveedores. ¿Qué información tengo yo de ellos? Una vez que yo tengo mapeado qué información tengo yo de ellos, debo también saber para qué la utilizo, ¿no? ¿Cuál es el uso de esta información personal? Luego pasamos al siguiente punto, que es ya la política, ¿no? Son políticas y procedimientos internos que la empresa debe de implementar para cumplir con la ley de protección de datos. Luego tengo la gobernabilidad, ¿no? A quién yo le voy a dar la función de supervisar esta protección de datos, qué roles va a tener esta persona, si va a haber un encargado, va a ser un comité, ¿no? En esta parte de gobernabilidad definimos eso. Luego tenemos la gestión del riesgo. Acá definimos los riesgos que están inmersos en el proceso del tratamiento de los datos personales. ¿Qué riesgos yo tengo al brindar esta información a una tercera persona, a una empresa de pronto vinculada? ¿Qué riesgos tengo yo de que en el camino esa información se filtre y vaya a personas que nada tienen que ver con la operación o el giro del negocio, ¿no? Acá identifico los riesgos. Luego tengo controles de proceso. En los controles de proceso yo voy a implementar controles que me van a servir a mí para que esta información no vaya a manos de terceras personas que nada tienen que ver con la información que utilizo. Luego tengo la gestión de terceros, que acá hablamos sobre la privacidad de los datos personales. Por ejemplo, yo trabajo con una empresa que me almacena información, que me almacena contratos de trabajo. Esta empresa que almacena contratos de trabajo va a tener información sensible de mis trabajadores. Entonces yo debo exigirle a esta empresa que también cuente con la ley de protección de datos personales, y en el contrato debería estar expreso que esta información se va a utilizar netamente para que sea almacenada, más no para otras cosas, ¿no? Eso es lo que es gestión de terceros. Tenemos también el cumplimiento y control. Acá en cumplimiento y control vamos ya a ser efectivos con lo que es los controles que hemos podido implementar, y vamos a cumplir con las políticas internas de la empresa, ¿no? Y como último paso tenemos la formalización, la formación y sensibilización. Es decir, que el personal que trabaja en la empresa debe estar debidamente sensibilizado y debe saber la importancia de los datos personales para que no sean filtrados a terceras personas que nada tienen que ver con
con la operación. Bueno, hemos llegado a la parte final del seminario. Espero haberles ayudado a entender la Ley de Protección de Datos Personales. Cualquier consulta o duda que tengan nos pueden escribir al Facebook. Nos encuentran como Estrategia Asesoría Legal Tributaria, o también nos pueden seguir en YouTube con el mismo nombre, Estrategia Asesoría Legal Tributaria. Y bueno, si te gustó la explicación, si te gustó el video, apóyanos con tu like. Bueno, gracias.